pues bueno, no voy a detallarlas, pero básicamente están enfocadas a un proceso histórico de cómo se desarrolló la energía, el régimen de energía eléctrica en Colombia, enfocado a esos 3 casos de estudio. La otra es cómo ese proceso de transición afectó o incidió en la transformación de los lugares o el espacio abordado desde la categoría del lugar. Y el tercero es cómo interactuaron diferentes actores por medio de relaciones, tanto de actores, instituciones, como la infraestructura, que crearon y posibilitaron tanto la creación de instituciones, entendidas como reglas de juego, por ejemplo, no sé, normas, leyes, acuerdos, y por supuesto también crearon infraestructura, en este caso las represas. Para empezar, digamos, a hablar de transiciones es importante, primero, enmarcar cómo es entendida la tecnología. Digamos, una metáfora muy general de lo que se entiende por tecnología puede ser aquella bala de cañón que impacta a la sociedad y la transforma de X o Y manera. En esta, digamos, acepción de la tecnología puede ser entendida como espacio, como objetos físicos o artefactos, pero también como conocimiento, como proceso. Entonces, no solamente es algo material, sino también inmaterial. Desde enfoques más de la filosofía de la tecnología, hay un abordaje muy interesante de Heidegger, que es que la tecnología, pues la tecnología o la técnica, como la denomina él, no es un elemento neutro, ¿sí? Y que por medio de la tecnología es como una forma, un modo de velar, desocultar la esencia de la técnica. ¿A qué se refiere esto? Es, por ejemplo, tenemos la técnica antigua y la técnica moderna. La técnica antigua, en la primera imagen a la izquierda, está cómo se generaba energía antiguamente, ¿sí? Entonces, esta infraestructura o este artefacto estaba emplazado en un lugar que seguía los flujos del agua sin alterarlos o exigirle, digamos, mayor generación de la que podía dar de acuerdo a su movimiento. Él lo denomina como llevar hacia adelante, Heidegger, desde el concepto de la filosofía de la tecnología, y lo contrasta con la técnica moderna, que por ejemplo en el caso de los embalses, esas grandes lagunas y represamiento de los ríos, que lo que hace es exigir hacia afuera, es decir, se emplazan y provocan otro tipo de relaciones, pero también la naturaleza, en este caso, digamos, los cursos, el cuerpo de agua, el río, cambia a una forma netamente de mercancía, de un objeto, o la cosifica solamente para generación de un bien netamente para la satisfacción del hombre o del ser humano. También la técnica moderna crea nuevos lugares, que más adelante, digamos, vamos a verlo como en los estudios de caso, pero al ver esta imagen, si pensamos o no, si nos imaginamos cuál es el paisaje que estaba previamente a la inundación, pudo haber sido un paisaje agrícola o forestal o agroforestal. Entonces, cuando se crea una nueva infraestructura o se emplaza una nueva infraestructura, en el caso de las represas, crean nuevos paisajes, paisajes que cambian las relaciones, obviamente, de los elementos biofísicos que están allí, pero también de las relaciones y los medios de vida que están vinculados a estos, o estuvieron vinculados a estos paisajes o a estos ecosistemas. Entonces, digamos, la tecnología empieza a verse de otra manera, no solamente como un objeto netamente físico, sino también hay otros autores que se ponen hacen una postura crítica con respecto a si los artefactos o la tecnología tienen política. En este caso, Winter da como un ejemplo, y yo traigo 2 ejemplos. El primero es la imagen a la izquierda, en la época de
de segregación racial en Estados Unidos, se crearon diferentes políticas a la hora de planear la ciudad y de construcción de infraestructuras. En el caso de estos puentes, se hicieron y se planearon, y así lo decía el plan, digamos, de desarrollo de la ciudad, que tuvieran un cierto altura máxima en donde solamente por esa vía pasaran cierto tipo de vehículos. En ese momento, las comunidades negras se transportaban mayormente en buses, ya fueran de 2 pisos o 1 piso, pero procuraron que este tipo de infraestructuras limitaran el paso de esos vehículos. Es decir, que la infraestructura tiene un carácter político en el sentido que regula los flujos también de las personas, ¿no? Entonces, y tiene un carácter, digamos, de segregación, permite o no permite el paso, en este caso, digamos, de cierto tipo de grupos sociales. Y en la segunda imagen, pues la tecnología, en este caso hay una infraestructura como es una vía, eh, eh, si hacemos, digamos, este es el famoso fenómeno de espina de pescado que se da en la selva amazónica, esto es en Brasil. Entonces, al colocar una infraestructura como lo es una vía, pues se generan diferentes procesos también de uso del suelo, se cambia el uso del suelo, se generan otro tipo de infraestructura conexas relacionadas a la vía. Entonces, digamos, las infraestructuras per se parecieran inocuas en el sentido que solamente son vistas como algo material, pero por supuesto cambian las relaciones, no solamente físicas y los cambios de uso del suelo, sino también median las relaciones entre las personas y la relación entre las personas y los ecosistemas. Entonces, desde una visión antropológica, las infraestructuras o la tecnología, por supuesto que son redes físicas que conectan no solamente ideas, poder, persona, elementos económicos, también conectan espacios, modelos mentales y formas de ver y de relacionarlos con las personas, pero también con la naturaleza. Entonces, emerge esta perspectiva relacional de las infraestructuras en que son estructuras técnicas, pues digamos, modernas en el sentido que son contemporáneas, por decirlo así, abordando desde cierto momento histórico, pareciera que fueran invisibles en el sentido que si pensamos, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, las redes, los cables, las torres, como esas infraestructuras, nosotros están presentes en el paisaje, pero parecieran invisibles en el sentido que ya las damos por sentadas. Pero aún dándoles por sentadas, ellas, digamos, permiten que la sociedad funcione de manera adecuada o como estamos acostumbrados a que funcione. Los proyectos de infraestructura, ya sean las represas o como veremos más adelante, los proyectos de energía solar o eólica, revelan una racionalidad política que subyacen los proyectos tecnológicos, independientemente cuál sea. Y también las infraestructuras son parte de un sistema más grande, es decir, que no solamente es una represa, es una torre, o es un vehículo, o es una carretera, sino estos son infraestructuras que hacen parte de grandes sistemas que son denominados sociotécnicos. Vamos a ver más adelante de qué se trata de ello. Entonces, digamos, estas nuevas posturas que vienen a partir de esa crítica de que la tecnología no solamente es algo material, sino también inmaterial, que tiene una serie, digamos, no es neutral per se, no es solamente, digamos, algo que está emplazado en el espacio. También, digamos, hay una crítica hacia la postura de una historia lineal de la tecnología. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en la historia de, no sé, la bicicleta o del automóvil, el modelo T en el 45, si no estoy mal, pareciera que luego de ese hubo una serie de innovaciones tecnológicas que mejoraron el modelo hasta el carro, a los vehículos que conocemos hoy día.
pero pareciera que esa fuera una historia perfecta cuando detrás de todas esas historias de la tecnología, ya sea de cualquiera que sea, hay una serie de conflictos también y de tensiones, de relaciones de poder, de historias también alternas o de elementos de infraestructura que se desarrollaron a la par, pero que posiblemente alguna historia general puede invisibilizar esas otras posibles líneas históricas de la tecnología. Por otra parte, también critica como esa falta de agenciamiento humano. El ejemplo típico es como que el teléfono celular nos cambió la vida y pareciera que nosotros no fuéramos actores que tuviéramos agencia y toma de decisiones con respecto a un objeto tecnológico, en este caso un teléfono, ¿cierto? Entonces, esa postura, digamos, de determinismo tecnológico es criticada y surgen otras posturas a partir sobre todo de los 70s, 90s, de ver esta relación como una construcción social de la tecnología, es decir, la tecnología, las infraestructuras son objetos culturales que tienen elementos políticos, median diferentes relaciones, a veces definen quién gana y quién pierde dentro de un tipo de relacionamiento. Luego, digamos, de esta postura, pasamos, digamos, a una visión un poco más socioecológica y cómo aborda digamos, enfoque teórico, la relación entre la sociedad, la naturaleza y la tecnología. Entonces, si nosotros entendemos un sistema socioecológico como la interacción entre el subsistema social y el subsistema ecológico. Por supuesto, esto no implica que se entiendan estos dos subsistemas como algo aparte, ¿sí? Sino su análisis, digamos, la separación de estos dos permite, de alguna manera, la comprensión de cuáles son las interacciones de estos subsistemas. Entonces, el sistema ecológico, pues, es un grupo de diversos elementos, ya sean bióticos, abióticos, que interactúan y generan un complejo de estructuras que se autoorganizan, que tienen una retroalimentación. Un sistema social podría ser entendido como un grupo de individuos, en este caso de la especie Homo sapiens, que interactúan, tienen acuerdos, conforman instituciones, tienen reglas de juego. Algo común entre estos dos subsistemas es que están relacionados con el tiempo y el espacio. Parecía que para poder abordarlos y comprender, ya sea un sistema socioecológico o un sistema social, necesitamos abordarlos desde el tiempo y el espacio, como de dimensiones críticas, de acuerdo a Gunderson, si no estoy mal. Entonces, tienen en común esos dos elementos de tiempo y espacio, pero el subsistema social tiene elementos adicionales para abordarlos, que son entendidos como estructuras de significación. Entonces, dentro de esas estructuras de significación, primero está la construcción simbólica de significados, que ahorita ya las voy a abordar. La otra es esas estructuras de dominación, que son relaciones de poder. Básicamente, todas las relaciones sociales están mediadas por relaciones de poder. Y las estructuras de legitimación, que son reglas de juego, normas, leyes, acuerdos informales. Dentro de la construcción simbólica de significados están, digamos, como esas características que son propias de la estructura social. Una de ellas es la abstracción. No sé, por ejemplo, cuando se crean instituciones formales, una ley, algo así, ellas pareciera que carecieran de espacio y de tiempo. Entonces son capaces de abstraer en una estructura social esos dos elementos. Pero también hay, digamos, el subsistema social es capaz de reflexionar con respecto a problemas complejos, ¿sí? Dentro de eso también está la posibilidad de pensar retrospectivamente y prospectivamente, es decir, hacen un modelamiento pasado-futuro y todas esas relaciones
expresarlas y materiales en elementos materiales como son la tecnología. Entonces, estos elementos o dimensiones críticas estaban contemplados, digamos, cuando vimos lo de los objetivos, porque son esenciales a la hora de abordar un sistema socioecológico, incluida también la tecnología. Entonces, desde esta postura de sistemas socioecológicos, hay autores que critican que el enfoque del sistema socioecológico no incluye la tecnología como un elemento, como un actor activo, sino es como algo pasivo. Entonces, dentro de esta postura crítica, autores como Andrés formulan que esa relación social naturaleza-tecnología podría abordarse como un sistema de infraestructuras acopladas. Infraestructuras no solamente entendidas como algo material, una represa, sino también infraestructuras sociales, entendidas como unas relaciones sociales. En el caso de las represas, nosotros las denominamos infraestructuras sociohídricas o relaciones, perdón, sociohídricas, que están mediadas por el agua, pero también otro tipo de infraestructuras humanas como el conocimiento científico, técnico, infraestructuras suaves, en este caso son las instituciones entendidas como reglas de juego, y las infraestructuras naturales, que son los ecosistemas, y para el caso, digamos, de la represa, pues más específicamente un río, los flujos del agua. Entonces, esta postura es interesante porque usualmente el abordaje desde los sistemas socioecológicos, la tecnología casi siempre es relegada. El enfoque pues, principal son las interacciones y relaciones ecológicas, ¿no? Y aparece, digamos, dentro de esa postura la importancia del espacio, porque pues todas estas relaciones suceden en algún lugar, ni en el vacío, ni, digamos, en esa categoría tan grande del espacio. Entonces, el espacio es una categoría inmensa que dentro de ella están los lugares, el territorio, las regiones. Entonces, es necesario cuando abordamos las relaciones tanto de sociedad-naturaleza, concretizar el espacio. Entonces, bueno, ya trayendo ahora sí el tema del espacio, nosotros usamos la categoría del lugar y también con la categoría, bueno, el lugar y el conjunto de lugares. Entonces, acá aparece lo que en el título decía el territorio social. El concepto de lugar, antes, digamos, se entendía como algo netamente físico desde la geografía física. Desde los 70 más o menos emergen también, como emergieron otras disciplinas, posturas críticas al respecto de esa entendimiento del espacio y de otras cosas, porque los 70 fue una época bastante interesante a la hora de emerger nuevas posturas. Entonces, bueno, acá pues no me voy a extender tanto en esto, pero digamos, a partir de esas críticas de la geografía humana y de la ecología política también, eh, hay otra mirada al espacio desde las relaciones sociales. Entonces, el espacio también es una construcción es un resultado y permite las relaciones sociales. Por allá en los 90, luego de mucho debate alrededor del espacio, emergen posturas de romper esa dicotomía entre sociedad y naturaleza para entender esas relaciones como algo híbrido. Entonces emergen conceptos como la producción de socionaturalezas, acá aparece el concepto más adelante de territorio hidrosocial, de ciclo hidrosocial, de paisajes del agua, de sociohidrología, que son disciplinas y son conceptos, disciplinas como la sociohidrología, y conceptos que han tomado cada vez más, digamos, posición dentro del debate científico a la hora de abordar relaciones que no son dicotómicas, sino, bueno, son relaciones mixtas, ¿no? Entonces, el concepto de territorio social es bastante interesante porque realmente emerge en el sur global específicamente desde una postura latinoamericana.
Entonces, una crítica también de, bueno, cómo esos proyectos, grandes proyectos de infraestructura como represas, como ahorita, por ejemplo, la extracción de litio y metales importantes para el proceso de transición, cómo están afectando las relaciones en el territorio. Específicamente el concepto de territorio hidrosocial hace énfasis en las relaciones con el agua. Entonces acá involucra el tema de la tecnología y es entendido como espacios que han sido creados y recreados a través de la interacción entre el ser humano, la naturaleza, por medio de las prácticas humanas, de los flujos del agua, tecnologías hidráulicas, puede ser sistemas de riego, represas, canales, etcétera, elementos biofísicos, estructuras económicas e instituciones políticas. Entonces es como una mezcolanza de un montón de relaciones que se expresan en los territorios y caracterizan no solamente esas relaciones, sino también los medios de vida asociados a ellos. Acá voy a tocar un poco del concepto bueno, no el concepto, sino el ciclo hidrológico y esa postura también, digamos, híbrida que emergió como el ciclo hidrosocial, el cual también es muy interesante porque, claro, todos nos hemos formado bajo el concepto del ciclo hidrológico y esas interrelaciones biofísicas y físicas, pero llama la atención que actualmente, pues, actualmente el ser humano tiene una incidencia considerable en los flujos de biogeoquímicos y el sistema natural de la Tierra. Entonces, también hay relaciones de poder que inciden en cómo se da este ciclo hidrológico. La tecnología también está implícita en este ciclo. Entonces, esa postura es muy interesante de no solamente verlo como un elemento netamente físico o biofísico, sino que las relaciones humanas median también e influyen en este proceso. Entonces, la relación de la producción del espacio o de los lugares básicamente es un reflejo geohistórico de las relaciones sociales, mediadas ya sea por el agua o por, no sé, las coberturas forestales, y la tecnología es un producto de metabolismo. El metabolismo es un concepto que es abordado principalmente desde el marxismo de la geografía crítica, y hay un concepto de fractura metabólica. Entonces, la fractura metabólica se entendía como esa relación social en la naturaleza que empieza a generar afectaciones dramáticas en la naturaleza, conflictos socioambientales, si podríamos entenderlo así. Y el agua entendida como un producto social. Entonces, el territorio social básicamente es un producto histórico, digamos, es una mixtura, una hibridación de diferentes relaciones sociales, tecnología y la naturaleza, específicamente los flujos del agua, y este tipo de relaciones genera diferentes conflictos socioambientales. Podríamos también entenderlos como una coevolución de las dimensiones críticas de los sistemas socioecológicos o una coevolución tiempo-espacio y construcción simbólica de significados. Entonces, básicamente, pues, tecnología, sociedad y naturaleza es lo que nos convoca básicamente al abordar la transición. Y después de toda esa carreta que les acabo de comentar, este es como un cuadro resumen de uno de los principales enfoques desde el abordaje de la relación tecnología, sociedad y naturaleza. Por un lado, los estudios de ciencia y tecnología o estudios sociales de ciencia y tecnología, y por otro lado, los estudios socioecológicos. Yo no voy a profundizar, obviamente, pero pues digamos, es muy interesante porque se ha enriquecido y ha sido construido desde diferentes disciplinas: economía, sociología, historia. ¿Cuál otra? Bueno, hay un montón ahí. Y acá, digamos, más o menos como en el 2000, emerge el concepto de transiciones, que bueno, ya vamos a ver más adelante. Y por el otro lado está los estudios sociológicos, que bueno, ya hablé un montón de ellos. Estos marcos teóricos también tuvieron una evolución supremamente interesante desde la economía evolucionista, que también
ha tenido muchísimas críticas, la sociología de la tecnología, la historia, la política de la tecnología, bueno, ya lo vimos un poco en las diapositivas anteriores, pero es interesante este diagrama en el sentido que el concepto de transición, ya sea hacia la sostenibilidad o la transición de un régimen sociotécnico, no es un concepto realmente que surgió recientemente, sino tiene unos antecedentes supremamente interesantes que desembocaron en la construcción de ese concepto. Principalmente ese concepto emergió en el norte global y allá lleva más o menos unos 20 años desarrollándose. Nosotros, digamos, acá lo hemos escuchado, no sé, por mucho hace 4 años, ¿verdad? Y en el escenario político, no sé, sí, 2, 3 últimos años. Entonces, la transición desde los estudios de ciencia y tecnología se enfoca básicamente en cómo transita o cómo cambia un sistema sociotécnico o un régimen sociotécnico. Entonces, esto puede ser entendido simplemente como una interacción de las personas o de la sociedad con la tecnología y con el ambiente. En este proceso de transición nos permite ver cómo evolucionan esas estructuras sociales, la tecnología en los lugares. Y básicamente hay diferentes enfoques también que abordan este tema de transiciones, pero hay uno en particular que se llama la perspectiva multinivel, que es la mayormente usada porque pues es bastante práctica en el sentido que se puede usar en casos de estudio. Y la perspectiva multinivel eh, es es dada, o la propuso, mejor dicho, un autor llamado Giles en el 2005. Él, él menciona dentro de su investigación que la transición se da por la interacción en 3 niveles. Entonces, un nivel es la figura a la derecha de los colorcitos. El nivel macro, que son elementos grandes, por ejemplo, elementos económicos, el cambio climático, el fenómeno del niño también puede ser un elemento macro. Estos elementos que son denominados paisajes sociotécnicos influyen y presionan tanto al nivel meso como al micro. En el nivel meso tenemos a un régimen sociotécnico. Entonces, el régimen sociotécnico, a grosso modo, es un conjunto de reglas muy estable. Hay régimen de transporte, régimen de energía eléctrica, régimen de producción de alimentos, régimen de planeación. Entonces, hay muchísimos regímenes en nuestra estructura social. En el régimen está obviamente el tema, digamos, de la tecnología, está conformado por la cultura, la política, modelos mentales, como todo un compendio de estructuras o de reglas de juego sociales que han conformado este régimen. En el nivel micro están los nichos tecnológicos, que son elementos de innovación. Un ejemplo muy claro son los paneles solares o la energía eólica. Estos son elementos innovadores. Digamos, la postura de Giles, que claramente este modelo también tiene diferentes críticas, porque digamos acá no se ven reflejadas las relaciones de poder, no se ve reflejado el espacio, pareciera que fuera una relación casi perfecta en donde el nicho y las innovaciones tecnológicas tienden a reemplazar un régimen que, no sé, por ejemplo, la energía solar reemplaza al régimen basado en combustibles fósiles, cuando necesariamente no sucede así. Y si lo vemos en un contexto del sur global, con mayor razón, digamos, marco analítico funciona, pero requiere también la complementariedad de otras visiones también más críticas. Entonces, la transición
desde nuestra postura es, si bien puede ser un cambio de algo, de un A a un B, no necesariamente es así, es más bien puede ser entendido como una reconfiguración de redes de relaciones sociotécnicas y socioecológicas que se dan en un espacio concreto. Requiere múltiples interacciones en múltiples niveles, dimensiones, políticas económicas, tecnológicas, de educación, bueno, en fin, múltiples actores también. Acá están diferentes enfoques que estudian el tema transiciones, pero como les comentaba, uno de los mayor y ampliamente usado es el de perspectiva multinivel. Con todas las críticas que este puede tener, obviamente. Y hay una postura también muy interesante, que es una perspectiva histórica que nosotros también desarrollamos o aplicamos en los estudios de caso, que es el desenvolvimiento de causalidades, entendido como que ese proceso de transición refleja diferentes causalidades, si lo vemos en un periodo muy largo de tiempo. La investigación aborda en el marco temporal desde 1890 hasta el 2023. Entonces es un periodo largo, muy grande, digamos, de relaciones, pero dentro de ese gran periodo de tiempo hay una heterogeneidad temporal o denominada conjunciones causales, es decir, que diferentes decisiones o eventos tuvieron diferentes respuestas en el corto, mediano y largo plazo, como si fuera una cascada de afectaciones de respuesta. Por ejemplo, no sé, una política pública en 1950 causó diferentes impactos, no solamente en el tiempo, sino también en diferentes niveles, a nivel local, regional e incluso también nacional. Un ejemplo de esto puede ser en los 50, básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, el cambio, digamos, hubo un giro geopolítico hacia Latinoamérica, entonces hubo mayor inversión de por parte de Estados Unidos y del norte global, pero principalmente Estados Unidos, hacia Latinoamérica por medio de proyectos tecnológicos o proyectos energéticos como las represas. Entonces, esa decisión, digamos, a un nivel macro, tuvo diferentes implicaciones desde ese mismo momento, incluso hasta ahora, ¿no? Porque pues todavía vemos las consecuencias de ello. La segunda es la causalidad configuracional, que es básicamente como la coevolución, entendida como, bueno, más adelante hay un concepto más detallado, pero si tenemos, por ejemplo, la dimensión política, económica, pareciera que ellas tuvieran una inercia y se desarrollara esa dimensión solita, aislada. Pero hay momentos en el tiempo en que esas dimensiones interactúan y toman decisiones con respecto a un desarrollo de un proyecto tecnológico, en el caso de nuestra investigación, del desarrollo de una infraestructura de una represa. Y la tercera son la cadena de eventos, entonces son aquellos, están acá representados como esos punticos negros, esos triángulos, perdón, negros, que son lo mayormente visible. Entonces en los periódicos aparece que se construyó la represa, o que inundaron, o que hubo un conflicto, o una mortandad de peces. Entonces, estas cadenas de eventos son básicamente los eventos que reflejan unas decisiones, cualquiera que sean, en un momento concreto y son como grandes acontecimientos. Obviamente, todas estas causalidades nos hacen pensar en el contexto, no todo esto, si lo vamos a ver, digamos, desde la investigación, de los tres casos de estudio, es muy diferente ver las causalidades o los efectos de cierta política pública o de toma de decisiones o de reglas, digamos, de juego, en un contexto, por ejemplo, de 1900 o de 1950 o de 2020, y también es diferente verlo en un contexto también territorial. Entonces, la investigación de alguna manera también se enfoca en esas diferencialidades en torno a cómo un proyecto de energía, en este caso en la consolidación del régimen de energía eléctrico,
afectó, pero también cómo emergió en cada contexto, digamos, regional. Acá, bueno, acá traigo el concepto de coevolución, visto no como algo darwiniano, sino realmente es como, como un tipo de interdependencia, como dice allí. Es decir, que, no sé, por ejemplo, lo económico influencia elementos políticos o tecnológicos y estos a su vez influencian lo socioeconómico, pero no lo determinan. Sin embargo, hay momentos en que cambia irreversiblemente tanto las decisiones o algún elemento estructural de esas dimensiones. La coevolución involucra diferentes tipos de mecanismos. Uno, los que explican la evolución de cada subsistema, como, no sé, el subsistema político, la dimensión ecológica. Y cómo estos se conectan entre sí. Entonces, son esos dos mecanismos, unos ejemplos muy típicos de la coevolución de un sistema sociotécnico es las políticas y el cambio tecnológico, por ejemplo, la tecnología y la sociedad son los ejemplos supremamente típicos. Entonces, en términos de transiciones, una transición entendida como una reconfiguración de redes de relaciones entre la tecnología, la sociedad y la naturaleza, tiene diferentes rutas de transición, que son las que vamos a ver a continuación. Sin embargo, las rutas que voy a comentarles no significa que sucedan a diferentes momentos, sino que también se interrelacionan entre sí. La transición desde esta perspectiva multinivel puede surgir a partir de un conflicto al interior del régimen. Entonces, el régimen de energía eléctrica, por ejemplo, emite una política pública o tiene una estructura institucional que no se acopla muy bien a, no sé, a la demanda, al incremento de demanda de energía eléctrica o a suplir la energía rural mayormente, digamos, de población deprimidas. Entonces, hay un conflicto al interior del régimen porque no da respuesta, no satisface necesidades, en el caso de energía, de la energía rural. Entonces, necesita hacer cambios estructurales, tanto institucionales como en la estructura del mismo régimen, o tecnológicos también. Entonces, eso es una vía. Otra vía es por la presión del paisaje, ¿sí pasó? Por la presión del paisaje sociotécnico. Entonces, esta la vemos muy claramente ahora con el cambio global. Entonces, eh, todos los gobiernos básicamente están casi obligados por un tema político a hacer un proceso de transición, a orientar sus políticas y sus instituciones y crear mecanismos, ya sean institucionales o invertir en tecnología o hacer alianzas para que cambie la configuración del sistema de energía o el régimen de energía cualquiera que tengan los países. La otra vía es por medio de conflictos entre regímenes. Entonces, un ejemplo muy típico es el de transporte y el de energía eléctrica. Entonces, el régimen de transporte también debe transitar hacia vehículos eléctricos, a un transporte público electrificado, pero para ello requiere asociarse con el régimen de energía eléctrica. Entonces, demanda que haya una infraestructura que supla la energía que demanda un sistema de transporte, pero también pues el régimen de energía eléctrico pues tiene que adaptarse a eso y toda la institucionalidad que debe ir acompañada y entrelazadas entre esos dos regímenes. Y la última vía, la cuarta vía, es por medio de los nichos, que es como la más abordada dentro del el marco de la perspectiva multinivel, que son los nichos tecnológicos que son, digamos, abrazados o acompañados también por financiación, por políticas públicas, para que se expandan masivamente y puedan cambiar un régimen. En el caso, digamos, de Colombia,
vemos que no necesariamente un nicho, en el caso del solar o la eólica, pretende cambiar el régimen de energía eléctrica, porque pues el régimen de energía eléctrica en Colombia está basado en generación hidroeléctrica. Entonces el 68% de la generación de energía en Colombia es a base de agua y la otra es termoeléctrica. Entonces, si pensamos en una transición en Colombia, pues básicamente el 68% es usando energía renovable y la transición estaría orientada a a las termoeléctricas, a bajar el uso de las termoeléctricas, pero no necesariamente a reemplazar el régimen que ya de por sí es renovable. Entonces, este es otro elemento que también podría criticar ese marco de esa perspectiva multinivel, que no necesariamente un nicho tiene que reemplazar a un régimen, ¿no? Sino todo lo contrario. Pareciera que le da soporte también y lo acompaña a que haga una transición un poco más responsable de alguna manera. Entonces, en síntesis, para entender una transición, ya sea hacia la sostenibilidad, entendiéndola como una relación, un mejoramiento de las relaciones con la naturaleza, pero también más justo en el sentido de quién gana o quién pierde, porque particularmente considero que la transición de por sí es un proceso no justo. Siempre en las relaciones sociedad-naturaleza o sociedad-naturaleza-tecnología hay ganadores y perdedores, pero entonces, ¿quién va a perder más o menos? Sería la pregunta. El tema de transición justa me parece un tema muy complicado porque ¿qué define y quién define qué es justo? Eh, entonces, bueno, eso es otro tema que no vamos a abordar acá. La transición a grosso modo, entonces, comprende múltiples dimensiones, comprende múltiples niveles entendidos como local, regional, nacional, global, múltiples actores de múltiples disciplinas, entre esos los forestales. Eh, Coevolución entendida como un proceso largo, ¿no? Digamos, la transición no necesariamente implica que sea de 100 años. Sin embargo, cuando nos vamos a mirar la historia de nuestro régimen de energía eléctrica, este ha tomado más o menos unos 100 años en conformarse, ¿sí? Entonces, pensar en una transición rápida tiene unos riesgos, ¿sí? Y no necesariamente una transición va a ser rápida en un contexto colombiano. Si bien la transición tiene cambios a corto plazo, es un proceso de largo aliento que requiere muchísimos y profundos cambios estructurales en nuestra sociedad y de hecho en nuestros patrones y modelos mentales y relaciones, ¿no? Esto no es de un cambio a una cosa a otra, ya es algo mucho más complejo, involucra múltiples sistemas y regímenes. Por supuesto, tienen un gran incertidumbre bastante amplio y aún está en discusión qué significa transición. No es lo mismo transición para el norte global que para el sur global, no es lo mismo transición para Chile que para Colombia, no es lo mismo transición para Córdoba que para Santander. Entonces, digamos, la transición nunca es un proceso homogéneo, como pareciera a veces incluso hacerse querer entender en diferentes escenarios. Pero bueno, transitar para qué y por qué o qué, realmente esto para qué lo vamos a hacer o por qué todo el mundo quiere hablar de transición y habla de transición. Básicamente, pues porque estamos en una situación bastante compleja en términos de crisis socioecológica o cambio climático global o cambio global. Estas gráficas muestran dos momentos de una investigación realizada por el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que también seguramente ustedes lo han visto, u otros panelistas en otras sesiones anteriores los han presentado. Pero, digamos, la gráfica a la izquierda, estos investigadores definieron 9 límites planetarios, casi lo denominan, para
para que la sociedad, la sociedad transite o vaya en un espacio seguro, como denominan ellos, es decir, que garantice una buena calidad de vida, un bienestar a largo plazo, ¿sí? Sin afectar tanto las relaciones de los sistemas naturales de la Tierra como los sistemas socioeconómicos. Definieron 9, en ese entonces, 2015, ya ellos identificaron que habían 2 básicamente fuera de los límites de espacio seguro. Uno es la biodiversidad, pero la biodiversidad en términos de especies, como pérdida de diversidad, porque también hay diversidad en términos de calidad genética. Y la otra son los ciclos biogeoquímicos asociados al ciclo del fósforo y nitrógeno, principalmente a la producción de fertilizantes. Eso fue en el 2015, ahora, bueno, en el 2022 hay otra publicación que dice, bueno, esto ya acá salieron otros límites fuera de lo permisible, están de entidades novedosas, que es supremamente interesante en el sentido que son aquellas sustancias o elementos nuevos que han sido creados por el hombre, o sea, no se encuentran en ningún lado de la naturaleza, por ejemplo, los plásticos. Sí, es un ejemplo muy claro de entidades novedosas, que los plásticos ya están en todos lados, hay un tema de microplásticos supremamente complejo en el océano, incluso nosotros, yo creo que estamos llenos de microplásticos, bueno, eso no tengo ni idea, pero pasa, desborda los límites, digamos, también de resiliencia del planeta, ¿no? Y los otros ciclos biogeoquímicos, también, digamos, el tema del cambio de uso de suelo, de acá, y los otros no significa que no hayamos pasado los límites, sino que no hay suficiente información. Pero una de las charlas que Rockström hacía creo que el año pasado, a inicios o este año, él decía que incluso esta investigación no tiene una precisión, es como subestimada. O sea, pareciera que fuera un escenario un poco más catastrófico. Entonces, necesitamos cambiar nuestras relaciones en todo el modelo, digamos, productivo, generación de energía y demás, ¿no? Producción de alimentos, por ejemplo. Entonces, esta transición realmente tiene, digamos, la conformación del régimen de energía eléctrico, en el caso, digamos, de Colombia, ha tenido unas implicaciones en y transformaciones en el espacio y en las relaciones socioecológicas. El tema, digamos, de la transformación del espacio producto de la transición no es un tema que se encuentre a menudo en las conversaciones, sino, claro, necesitamos transitar, pero pareciera que fueran netamente, digamos, de infraestructura, de licenciamiento, pero pues todas esas decisiones tienen consecuencias o transformaciones en el espacio, ¿no? Entonces, básicamente, introducir un proyecto o un nuevo proyecto, o sea, una granja solar, un parque eólico, tiene afectaciones en el territorio y en el conjunto de relaciones socioecológicas que sustentan los medios de vida de las personas que habitan allí, ¿sí? Tomar una decisión de qué tipo de proyecto o tecnología, pues tiene unas implicaciones también materiales en los espacios. Desde los estudios de caso, particularmente, digamos, en Urrá, que es un caso bastante interesante, pues la represa de Urrá se encuentra en la costa Caribe. Esta represa usa las aguas del río Sinú. Es un río de planicie con una gran llanura de inundaciones donde albergan diferentes cuerpos y hay un complejo cenagoso, una serie de lagunas también de ecosistemas, digamos, acuáticos, de los cuales, por supuesto, las comunidades también dependen de ello. Hay una organización social llamada SPROSIC, es supremamente interesante, que es una asociación de campesinos, afros, pescadores, que están asociados, digamos, a ese conflicto de la represa, pero también generaron iniciativas supremamente interesantes
desde la relación de energía, producción de alimentos y agua. Este caso es muy interesante porque si vemos hacia atrás, pareciera, o bueno, pareciera que las represas, claro, se ensamblaron en el territorio, generaron muchísimas afectaciones, pero si miramos de la represa hacia atrás, eh, no ha sido la primera infraestructura que ha causado, digamos, esa serie de afectaciones, ¿sí? Es lo mismo, es lo que yo mencionaba atrás, o sea, la infraestructura no es un elemento aislado, es parte de un sistema sociotécnico que fue conformado históricamente. Entonces, en el caso, digamos, de la costa atlántica, hubo una serie de procesos de planeación intencional, de alguna manera, en cómo se fue transformando los usos del suelo y los flujos del agua, y entre esas formas entre esos instrumentos de planeación también estaba la represa. Entonces, la transformación del espacio en la costa atlántica, desde inició más o menos desde 1936. Yo hice un rastreo a través de la política pública, de bases de datos, de revisión de la política pública, y se encuentran leyes a partir de ese, bueno, incluso hay unas anteriores, de procesos de desecación de lagunas. Recordemos que en ese momento las lagunas o esos grandes espacios de ciénaga eran vistos como tierras improductivas que necesitaban ser usadas para generación, para producir alimentos, pero también, digamos, en la costa atlántica hay una ley que no recuerdo cuál es, que decía espacios como generación de enfermedades o eran vistos como algo sucio, entonces que debía ser usado de una mejor manera. Entonces, la transformación realmente es una cadena, esto fue una cadena de eventos dramáticos, está carreteras, distritos de riego, por supuesto, digamos, ya al final, o como la cereza del pastel, si se quiere decir así, fue la represa. Entonces, de por sí, ya por allá en el 67, ya había un cambio sustancial de los flujos del agua y muchos de los cuerpos cenagosos habían desaparecido. Esto, por supuesto, incide en que también haya una sobrepesca, un sobreuso de estos espacios. Por ejemplo, el grupo de investigación del profesor Negrete en la Fundación del SINUY y de la Universidad de Córdoba han hecho un trabajo muy interesante haciendo el seguimiento de esta transformación. Y acá, solamente para traer un ejemplo, es en CRT, la imagen a la izquierda es los cuerpos cenagosos o las lagunas, pantanos, en 1950. Y la segunda imagen es en 2010. Entonces, solamente la imagen ya nos dice cómo ha sido la transformación del espacio en esta región. Por supuesto, la transformación del espacio implica una red de relaciones. Yo no voy a profundizar acá porque esto es larguísimo, pero como la investigación básicamente tiene un enfoque muy histórico, se evaluó cómo cambiaron las redes de relaciones alrededor de quiénes tomaron las decisiones en agua y energía, digamos, tanto a nivel nacional, a nivel internacional, y a nivel regional y algunos locales, porque lo local fue desapareciendo con el paso del tiempo. La primera red son las locales, cuando emergió el nicho, digamos, de energía eléctrica, y después van cambiando, pero lo local va perdiendo, digamos, no protagonismo, pero sí incidencia en la toma de decisiones. Pero bueno, ya para finalizar, en síntesis, cuando pensamos en transiciones en términos de transformación, es importante pensar en la transformación del espacio, ¿sí? Y en las relaciones sociales y ecológicas en esos espacios. Por ejemplo, esta imagen, este es un parque solar que creo que hace como la semana pasada, si no estoy mal, se inauguró en Córdoba. Tiene 230 hectáreas. Y bueno, pues por supuesto, esta generación de energía está conectada a la red nacional. Entonces,
la energía o cómo está conformado el sistema interconectado nacional. Todos esos tipos de proyectos van conectados a la red nacional. Por ende, digamos, lo local no está conectado o no se beneficia de estos proyectos en sus territorios, no se beneficia directamente. Si pensamos, bueno, en lo que implica, digamos, hay una proyección al 2030 y al 2050 de aumentar considerablemente los proyectos, tanto solares como eólicos, ¿no? Entonces, ¿cuántas hectáreas vamos a necesitar para poner estos parques solares y eólicos también? La directora de TNC decía que más o menos a 2050 la transformación del espacio relacionada con la transición va a ser algo así muy similar a la transformación del uso agropecuario, lo cual, digamos, es bastante preocupante. La transición, por supuesto, es importante pensar en términos del espacio, que importa el territorio, importan las relaciones que se dan allí, y no solamente esos territorios como receptáculos de la infraestructura física, ¿no? Y bueno, ya la transición también es importante verla como un proceso histórico, que no necesariamente genera relaciones iguales, equitativas, justas. Es un proceso que de por sí genera inequidades, incluso puede profundizar y exacerbar algunos problemas, tanto socioecológicos como inequidades sociales. Y tenemos muchísimos retos realmente en temas de transiciones en Colombia, que yo creo que deben ser considerados de manera juiciosa. Por supuesto, hay que transitar hacia relaciones más socioecológicamente justas, pero hay que seguir, digamos, debatiendo, y por supuesto los ingenieros forestales tenemos muchísimo que aportar en esta conversación, ¿no? Ya, muchas gracias y perdón lo largo. No, tranquila, tranquila, Maciel. Muchísimas gracias por esta interesante charla. Digamos que siempre pensamos en estos temas de los cambios socioculturales y socioecológicos, pero no lo vemos desde una visión más detallada y el componente científico que puede tener. Porque pues como pobladores, como habitantes de una región, lo vemos como un proyecto que posiblemente traerá desarrollo, que va a tener sus contradicciones, pero más allá hay una serie de factores que deben y necesitan ser estudiados para generar el desarrollo del proyecto en sí. Entonces, pues a través de esta charla nos puedes dar esta visión, nos permites ampliar el, 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 el componente o el aspecto de poder recibir este tipo de proyectos en las regiones. Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno. No sé si por parte de los asistentes tenemos preguntas. Ingeniero Fernando. Buenas noches, muchísimas gracias, Maciel, muy interesante. Me parece muy curioso el uso el concepto de espacio, muy llamativo, y lo mismo lo de territorio. Siempre he planteado que hay que revisarlos y bueno, tú los propones de una manera muy interesante. ¿Y tú tienes alguna idea o conoces algo acerca de lo que dice la gente en Gigante, acerca de una cosa como el Quimbo, por ejemplo?
¿Tienes alguna idea o de las comunidades asociadas con otros lugares en donde ha habido hidroeléctricas o megaproyectos de este tipo? ¿Tienes algún conocimiento sobre eso? ¿Sobre qué dice la gente? Bueno, en el Quimbo hay un movimiento muy interesante y muy conocido de Asoquimbo, ¿no? Y de hecho ellos están articulados con la universidad también. Y pues básicamente ellos no están de acuerdo. Bueno, hay múltiples visiones realmente de los proyectos, tanto de Betania como el Quimbo. El Quimbo en este momento es un proyecto solamente para generación de energía. No pasa como en Betania, que es multipropósito. Entonces, en Betania vemos que hay acuicultura, cosa que no pasa en Betania. Betania y Quimbo son proyectos supremamente complejos. Quimbo hay una resistencia bastante fuerte, o hubo una resistencia bastante fuerte para evitar el proyecto, el Quimbo. Aún todavía hay población que se encuentra, pues que su calidad de vida se deterioró significativamente con la entrada del proyecto porque perdieron sus medios de vida. También, digamos, los reasentamientos de la población afectada tienen problemas también con el tema los ordenamientos territoriales, porque esos nuevos reasentamientos de alguna manera son como informales porque no se cambió el uso del suelo a urbano o rural, sino que son realmente informales. Entonces, por ejemplo, el tema de acueducto, energía eléctrica, no puede ser suplido de manera formal porque el instrumento de planeación no ha cambiado el uso del suelo para que sea formalizado. Entonces, hay una serie también de múltiples limitantes que ha generado tanto Betania como Quimbo. En Quimbo también hay una resistencia, pero también hay actores que quieren que sea multipropósito el Quimbo. Eso es complejo porque si vemos qué ha pasado con Betania, es realmente dramático el tema de la calidad del agua, por ejemplo. Si bien, digamos, el Huila se ha caracterizado porque es uno de los departamentos que más produce carne de pescado desde la acuicultura, ha deteriorado significativamente la calidad del agua, ha generado otros conflictos entre pescadores artesanales y los trabajadores, por ejemplo, de las empresas de acuicultura. Hay conflictos también por el uso del espacio dentro del embalse. Entonces, Betania es un ejemplo, de alguna manera, que puede pasar con el Quimbo si hay un mal manejo de lo multipropósito en el Quimbo. Entonces, el Quimbo, yo creo que hay múltiples visiones e intereses también de cómo usar este proyecto hidroeléctrico, ¿no? Pero claro, desde que empezó el proyecto hubo y hay bastante resistencia alrededor de los proyectos hidroeléctricos. Y Asoquimbo es un claro ejemplo de organización social y de articulación desde la academia con organizaciones de base. Óyeme, otra cosita, ¿y sabes cómo ven este programa de restauración ecológica que está asociado con el Quimbo, que está a cargo de un colega nuestro muy querido? Sí, yo no sé en este momento cómo lo ven las comunidades, pero el proyecto pareciera exitoso desde el punto de vista de restauración, porque, pues digamos, ha hecho también avances significativos en restauración de coberturas. De hecho, también en Hidrosogamoso hay un forestal que ha trabajado con temas de restauración de ecosistemas
en hidroso gamoso, que hidroso gamoso también es muy interesante porque tiene diferentes tipos de ecosistemas, bosque seco y bosque, si no estoy mal, húmedo tropical. Entonces uno va avanzando va avanzando en el embalse y ve los cambios de ecosistemas. Y ellos han tenido un proceso muy interesante de restauración en hidroso gamoso, por ejemplo. Bueno, tenemos una pregunta del ingeniero Germán Tovar. Ingeniero, adelante. Buenas noches, muchas gracias, ingeniera Maciel, por la presentación. Mi pregunta tiene que ver es con el enfoque, es decir, lo que nos presentaste hoy tiene que ver, digamos, con la transición hacia un cambio de energía, de las formas de producción de energía. Y yo te quería preguntar si esto mismo, el mismo procedimiento, el mismo enfoque puede tomarse, digamos, para hacer estudios que comprometan directamente lo forestal y en cuáles serían, digamos, esos estudios. No sé si, por ejemplo, la deforestación o la captura de CO2, no sé, que tuviera, digamos, como centro y como el discurso, la temática forestal para nosotros, los ingenieros, en esta profesión. Entonces, muchas Sí. gracias. Buena pregunta. De hecho, antes de venir a esta charla, yo también me la estuve haciendo, porque pues mi enfoque tiene que ver mucho con relaciones del agua, ¿no? Por lo que es hidroeléctricas. Pero sin duda alguna, yo creo que este enfoque, yo considero que puede ser aplicable a lo forestal, por ejemplo, desde lo agroforestal. Yo he visto algunas publicaciones más enfocadas como a eso, digamos, a la forma de plantaciones 100%, digamos, plantación 100% a un sistema, digamos, agroforestal o agropastoril que podría ser entendido como una transición mm, a otras formas de aprovechamiento del bosque. Claro, eso existe hace mucho tiempo, sería cambiarle el enfoque, ¿no? Porque pues eso ya está abordado desde otras posturas. Pero desde la literatura, de lo que yo he revisado, no he visto publicaciones o mi enfoque no ha sido particularmente lo forestal, pero por supuesto si aplicamos una relación tecnología, sociedad, naturaleza, lo tecnológico desde lo forestal también es implícito, como digamos, el bosque como un elemento tecnológico también para la captura de carbono o elementos tecnológicos también en la industria, por ejemplo, en la industria forestal. No, quizá no podría decir más allá de ello porque no me he enfocado mucho en el tema forestal y cómo se ha abordado, si es que se ha hecho, la transición desde el sector forestal. Yo en Colombia no lo he visto. De pronto sí en producción de alimentos, obviamente que, no sé, también es uno de los más abordados, seguido de la transición energética, pero creo que yo también tengo la misma pregunta. Tocaría seguir investigando en publicaciones y en otros aplicación de estos enfoques de estudios de ciencia y tecnología, incluso socioecosistemas también en el tema de forestal. Es decir, hay Vale, un muchas campo hacia gracias. dirección. Ok. Vale, Maciel, muchas gracias. Tenemos también una pregunta de la ingeniera Liliana. La mía es más relacionada con por ejemplo, dijiste que la transición varía dependiendo del área, o sea, varía de la región, del país y del área.
No sé si de pronto ya hay avances en la implementación de tecnologías, inteligencia artificial o algo que como que estandarice ese modelo de evaluación y pueda como, no sé, meter todos los datos ahí que nos genere, nos diga cuál podría ser esa transición, o es un trabajo que va a tomar muchos años en desarrollarse. Bueno, yo no conozco ningún modelo que haga eso. Yo creo que la transición, más allá que sea modelada, debería ser dialogada. Claro, apoyada en temas, digamos, sí, de inteligencia artificial. Creo que hay investigaciones también. Ayer o antes estuve revisando una que se enfoca como en temas de apoyo de la transición desde la inteligencia artificial. Hay mucho por desarrollar en ese apoyo, digamos, de esa nueva tecnología que ya básicamente está involucrada en todo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial y sobre todo el tema de transición también. Pero yo no conozco, digamos, un modelo que tú le puedas involucrar las variables específicas de un territorio y te diga más o menos cómo debe ser. Para mí la transición es un proceso que debe ser dialogado y consensuado más que modelado desde alguna herramienta. Claro, también hay investigaciones desde un modelamiento matemático y cómo poder, digamos, enlazarlo los modelos con, digamos, el diálogo social, ¿no? Pero eso todavía está muy crudo, está muy crudo. Digamos, de hecho, nomás en modelamiento de transiciones, yo conozco un investigador que se llama Kohler, que es el que más ha hecho énfasis en modelamiento matemático de transiciones, pero eso realmente está todavía crudo, y acá en América Latina pues muchísimo más campo de acción tenemos ahí. Creo que sería esa mi respuesta. Eso está aún todo por hacer, realmente. Súper, gracias. Bueno, como tú decías, digamos que a lo largo de la historia, el desarrollo de estos proyectos han generado muchas inequidades. Pues porque, como dices, es un tema que tiene que ser socializado, conversado, tenido en cuenta toda la parte social, toda la parte ecológica desde el punto científico. Mi pregunta es, de pronto, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que podría ser ese equilibrio entre los factores sociales y ecológicos, teniendo en cuenta los antecedentes que se tienen? Bueno, yo creo que pues una de ellas es, bueno, primero la transición genera equidades y inequidades, sin duda, porque pues no todo ha sido negativo, ¿verdad? Básicamente pues el bienestar que tenemos ha sido producto también de ese proceso. Yo creo que hay que bajar las transiciones a los lugares. Usualmente la transición, incluso los marcos teóricos, son nacionales, ¿sí? Son algo que requiere el escalamiento a lo territorial. Entonces, una posibilidad de las múltiples seguramente que hay es, aunque requiere obviamente tiempo, diálogo, sentarse con las comunidades, bueno, qué proyectos o qué mecanismos ellos tienen también de Dinero. relacionamiento con la energía. Por ejemplo, el caso de la costa atlántica, ellos
tienen unas respuestas de adaptación supremamente interesante que usan, digamos, paneles solares también, formas de generación con energía renovable, pero también tienen sistemas de producción de alimentos, pero también tienen un relacionamiento con las plantas y formas de producción también, digamos, forestal. Entonces, es como llegar a los territorios, qué tipo de adaptación y de tecnologías, tanto materiales como inmateriales, ellos tienen, e incorporar también eso en los procesos. Porque pues hay, digamos, de hecho hay uno de los líderes, digamos, de Esprosig, que dice, bueno, es que la transición, nosotros hace mucho estamos hablando de esto, en transición ya lo hemos materializado en nuestros territorios, hemos visto los beneficios de una asociatividad en torno a esa relación agua, energía, alimentos, y tenemos resultados muy interesantes que llevan como, no sé, más de 10 años trabajando en eso. Entonces, muy seguramente hay muchos ejemplos en los territorios que sirven para conversar con los actores regionales. Ahora bien, hay detrás de, digamos, de todo esto hay intereses también particulares y hay unas presiones muy importantes de las empresas internacionales también, ¿no? O sea, hay un montón de plata de financiación que está ahí, pues que se necesita implementar proyectos de infraestructura porque pues deben ser, digamos, implementados. Pero sí, yo creo que hay muchas respuestas allá afuera en las regiones, en los territorios, solo que deben ser visibilizadas, incluidas en esos procesos, y porque seguramente de ello tendrá o no éxito la transición en los lugares y garantizará que los que pierdan, entre comillas, no sean los mismos que siempre han perdido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú te vas a La Guajira y esos proyectos eólicos inmensos o los paneles solares, pues van a decir, bueno, ¿usted qué me habla de transición acá si yo ni siquiera tengo mis necesidades básicas satisfechas? Entonces, ¿transición para quién? ¿Transición para qué? ¿Transición por qué? Entonces es como que, bueno, por eso es como que cada territorio requiere una especificidad. La Guajira, Sí. claro, es un potencial inmenso de energía solar, eólica, Córdoba también, pero es que tienen unas necesidades básicas insatisfechas impresionantes. Entonces, pues yo creo que hay que también, la transición es reconocer, hay unas deudas históricas que necesitamos atender, y la transición de alguna manera también es una ventana de oportunidades para poder reconciliar esas inequidades que han sido generadas históricamente por unos actores de poder nacional, supremamente, bueno, internacionales también complejos. Entonces, yo creo que es muy interesante el tema de transiciones, pero claro, es muy complejo, ¿no? Sí, sí, bastante complejo. Y finalmente, con respecto a tu proyecto de investigación del doctorado, veíamos al inicio de la presentación que nos hiciste nos mostraste una gráfica en la que cada uno de los aspirantes está manejando un tema que es como sub de un macro tema. Al final de este ejercicio, ¿cuál o cómo va a ser la interacción, la simbiosis de cada uno de esos temas para resolver qué tema? Bueno, realmente esas interacciones se han dado desde hace ya tiempo. Algunas compañeras tienen mayor articulación que otras por las relaciones, digamos, de los temas. Por ejemplo, lo hidrológico con el tema etnográfico. Las dos compañeras se han relacionado muy bien desde lo hidrológico,
cómo traer el tema, digamos, etnográfico de las comunidades de su día a día. Entonces se han hecho como una serie de articulaciones ahí, o por ejemplo el tema de los mercados también de la energía, que nos involucra a todas de alguna manera, porque pues como funcione el mercado de la energía y las tomas de decisiones del sistema interconectado de energía, también dependerán muchos elementos hidrológicos, la afectación de las comunidades. Entonces, la articulación se ha dado no desde el inicio del proyecto hace 4 años, sino se ha dado en diferentes momentos, y se realizarán publicaciones también conjuntas entre los diferentes enfoques. Y se está trabajando en, bueno, la postdoc en la que ha orientado el tema de modelación situada, y hemos realizado ejercicios conjuntos también desde las diferentes investigaciones. Entonces, bueno, hay diferentes momentos de articulación, y resultarán también en publicaciones muy interesantes que les estaremos contando. Pues sí, de antemano extenderle la invitación para que nos haga partícipes de esos resultados y que podamos nosotros también divulgarlos a través de nuestros canales de difusión. Claro que sí, claro que sí. Pues Inge, Maciel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muchísimas gracias por esta charla. Nos amplías bastante el panorama respecto a la concepción de esa transición energética a través de la coevaluación de las redes, de las relaciones sociales, ecológicas, naturales, que no es solo simplemente ver que llegue un proyecto a cierto territorio, sino ver esa articulación y qué trasfondo tiene. Nos pareció muy interesante al inicio de la presentación el tema de la política de los artefactos, la evolución de las regiones en torno al desarrollo de uno de estos, de un proyecto como este. Entonces, pues, Inge, muchísimas gracias. No, ustedes, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá y compartir. Y bueno, cuando salgan las publicaciones les estaremos contando. Muchísimas gracias a Muchas todos gracias los a todos. asistentes.